¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el libro La Santísima Virgen en los textos de María Valtorta. Así es. Bueno, como vimos la vez pasada, esos cuadros donde Jesús presentaba a su madre, ¿no? Que en realidad son muy ricos y sobre todo coinciden perfectamente con todo lo que ahora Jesús nos describe a través de los escritos en Luisa. Así que realmente vamos, creo que a la par, vamos teniendo una idea más clara, más precisa de quién es María y sobre todo desde el punto de vista de la palabra de Jesús. El día de hoy, bueno, ya no es tan directo, o sea, vamos a estar viendo textos en donde se habla de María y con ciertas aclaraciones, interpretaciones de Roschini, que es el autor del libro. Así que bueno, pues vamos a empezar. Uh-huh. ¿Sí? En el libro Cuaderno del 44 de María Valtorta, dice María, la Virgen, a María Valtorta: oh, mi teología, tiene solamente una palabra clave: amor. Soy reina del cielo porque he comprendido esta teología como ninguna otra entre todas las criaturas. Esto es fundamental, ¿no? La palabra amor, o sea, implica tantas cosas, pero sobre todo, o sea, que nosotros no la entendemos porque la hemos confundido y la hemos puesto en el punto de sentimiento, uh-huh, de algo que la criatura siente hacia otra persona. A veces se habla de atracción, a veces se habla de ferormonas, se habla de muchas cosas que hay como química, dicen, entre una y otra persona, ¿no? Es total y absolutamente falso, o sea, no es así. El amor es un acto, un acto. Dios ama porque es el acto de darse. Entre Jesús y Judas yo creo que no había ferormonas. No. ¿Sí? O sea, en el sentido, perdón que lo diga así como en son de medio de guasa, de burla, pero en realidad es cierto. O sea, Jesús ama a Judas intensamente, y es más, él dice que es el discípulo que más amó, porque es por el que más dio, por el que más se entregó. Entonces, amor es un acto. En lo que nos está diciendo aquí nuestra madre es que ella entendió perfectamente el significado de la palabra amor. Y a eso le pone teología, que es el estudio de Dios. Y como vemos, no es una teología así rimbombante, muy, ¿cómo diríamos?, rebuscada, con grandes palabras que nadie entiende. O sea, sino que es una teología fundamental, pero es la mejor teología que existe porque no hay teólogo que podamos comparar con María. Sí. Y la teología de María es la palabra amor, darse en totalidad. Y realmente el amor pues es la raíz de todo sale del amor. Así es. Entonces con eso abarca todo, aunque suena sencillo, pero es todo. Así es, pero es que es muy sencillo. Dios es simple, Dios no es complicado. Los complicados somos nosotros. Y queremos complicarlo todo porque nos parece que lo simple no es como que no es trascendente. Y entonces tenemos esa costumbre de complicarnos la vida y hacerla tan rebuscada que solamente unos cuantos la entiendan. Con esas palabras de María Santísima, o sea, creo que es muy claro, la simplicidad, eso es entender a Dios, y eso es conocer a Dios. El Dios es simple, se le conoce a través de lo simple, no de lo complicado. Dice el padre Roschini:
María fue la más amada y la más amorosa, la más amada de Dios y la que más amó a Dios. El amor por esencia amó a María más que a todas las otras igualmente criaturas. Aquí el Padre pone amor al principio con mayúscula, refiriéndose a Dios, ¿no? Ujú. Repito, el amor por esencia amó a María más que a todas las otras igualmente criaturas, destinándola a una misión totalmente especial, adornándola de privilegios únicos en vista de tal misión y haciéndola objeto de un culto del todo singular, en vista de su misión singular y de sus singulares privilegios. A su vez, amó a Dios y a todos por Dios, por sí sola más que todas las otras igualmente criaturas, inclusive tomadas en conjunto. Espérame, esto es muy preciso. Dice, a su vez amó a Dios y a todos por Dios, no por las criaturas. Eso es importante. En Luisa también nos dice que ella nunca amó a nadie en modo humano, sino que todo fue en función del amor divino. O sea, que María ama lo que ama Dios, ¿sí? No ama al hombre en sí, sino ama a lo que Dios ama. Ama lo que Dios ha puesto de él en cada criatura. Eso a mí me parece muy relevante y aquí nos lo está repitiendo exactamente igual, ¿no? Bueno. El amor por Dios y por el prójimo la llevó a mantenerse en su absoluta pureza y a aceptar la más dolorosa entre todas las misiones, la de madre y socia del hombre Dios Redentor, y sacrificarse completamente a sí misma por la gloria de Dios y por la eterna salvación de los hombres. El amor es la verdadera palabra clave de toda la teología de María. Así es. Recordemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella también, o sea, ella descubrió que el amor era lo único, que era la forma más rápida, más segura y donde más se acercaba a Dios. Incluso llega a decir cosas que se acercan mucho a lo revelado por Jesús en Luisa. Ella dice que si realmente el amor llegara a posesionarse del amor, haría actos divinos. Se acercó. Se acercó, se quemó. O sea, pero esa es la forma más fácil, ¿no? Y más simple, pero también con mucha mayor, ¿cómo diríamos? Profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues acerquémonos a la teología de María. Leamos y meditemos mucho de teología, no con estos libros tan, no sé, ¿alguna vez han leído teología? No, ha de ser muy denso, ¿no? Denso, muy, muy complicado, porque no entiende uno las palabras, los significados, hay que andar buscando. Y a la larga, o sea, como que no. Bueno, para mentes así como la mía, no es muy, muy viable. Sin embargo, esto es totalmente entendible, ¿no? Sí, y sembrando estas cosas sencillas en el alma de la persona, van creciendo ya en formas que se entiende ya lo complicado, ¿no? Así es. Y en realidad eso es lo que pasa, por ejemplo, en los escritos de Luisa. Uh-huh. O sea, lo va poniendo de una manera tan sencilla, en un lenguaje tan normal, común y corriente, tan fácil. Y en la medida que uno va poco a poco leyendo, va uno entrando en un conocimiento de Dios, que, o sea, en una teología que es enorme, ¿no? Sí. Y se admira uno y realmente cómo Luisa, con un lenguaje tan sencillo, logra decir verdades tan profundas. Sí. El hombre insiste en hacer complicado a Dios, ¿no? Así es.
entre eso y lo que Luisa habla de Jesús, Jesús habla de sí mismo con tal sencillez, entonces por eso los escritos no han sido tan aprobados, porque son demasiado sencillos y nuestra soberbia humana nos hace que sea un Dios complicado, difícil de entender, ¿no? Son sencillos pero perfectos. Claro. Sí. No, de que son perfectos, esa es la perfección. Y de que al final yo pienso que dentro de algunos cientos de años, o sea, la teología tiene que, yo diría, en este sentido, involucionar, no evolucionar, Sí. sino involucionar y llegar a lo simple, a esto. La teología es amor. Listo, amor como acto. Y en ese punto, en ese sentido, el acto de darse, porque ese es el acto del amor, ahí vamos a ir entendiendo poco a poco todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros como criaturas y todo lo que Él ha dispuesto para Él como divinidad recibir de nosotros criaturas. Sería Es que- regresar al origen, ¿no? Así es. Es que en ese acto de darse, todo está en movimiento. Todo. Y realmente el hombre que no tiene a Dios es el que detiene ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Por eso ahí es donde es como si todo fuera un cableado y donde está el hombre ahí se cortó el cable. Entonces ahí no pasa. No pueden amar al hombre sin Dios. Así es. En fin, bueno. Entonces esa fue una pequeña capsulita de lo que María entiende como teología, como el conocimiento de Dios, como lo que ella estudió de Dios, ¿sí? El amor, nada más. Ahora vamos a algunas pequeñas reflexiones, cosas que se han ido diciendo a través de los escritos de María Valtorta. Y vamos a empezar. A ver, Alejandro. Dice, María, segundogénita del Padre. La Virgen es la segunda después de Cristo y la primera entre todas las otras, o sea, primera entre todas las igualmente criaturas. En la contemplación y complacencia del Eterno, en la perfección natural y sobrenatural, en la redención del mundo, como redimida y corredentora, en la resurrección, en la eterna predilección de Dios. Esos son los puntos en los que supuestamente María es segundogénita, o sea, la segunda en la mente de Dios, ¿no? Comenzamos con la segunda después de Cristo, en la contemplación y complacencia del Eterno. El Verbo, además de ser el unigénito del Padre Eterno, también es llamado primogénito, pero no porque el Padre haya tenido otros hijos de naturaleza divina, sino porque por medio de Él y en Él todas las cosas han sido hechas. Está en Juan 1:3. Pues el Padre resumió todo en Cristo, su Hijo. Por esto, todo es visto en Él, Verbo eterno y futuro Cristo. Por lo cual también es primero entre todas las personas y las cosas creadas. Todas han sido ordenadas para gloria de Él. Inmediatamente después de Cristo, antes de cualquier otra persona o cosa creada, está María su madre. Entonces puede llamarse legítimamente, como lo ha hecho Valtorta, segundogénita del Padre. Así escribe Valtorta. La marca de Dios estaba estampada tan clara en María que solo en el primogénito del Padre era superior. Sigue escribiendo Valtorta. María es llamada segunda entre los hijos de Dios, pues estuvo presente en eterno, con sus acciones futuras en la mente divina junto a Cristo, quien por medio de ella habría tomado cuerpo para cumplir la redención. Así como Cristo futuro está al inicio de la creación sobrenatural, como prueba propuesta a los ángeles para confirmarlos en gracia, así María futura está al inicio de la creación material,
como promesa para los hombres y como castigo al adversario. Si estamos entendiendo, lo que nos está diciendo es que María está presente en toda la historia de Dios, no en la historia humana. ¿En qué forma está presente? O sea, físicamente definitivamente no. O sea, la humanidad de María tiene principio en un momento dado y es, o sea, a través de sus padres, que es Santana y Joaquín. Pero en la mente de Dios, que en la mente de Dios, recordemos, Dios vive en un eterno presente, Dios la tiene consigo desde toda la eternidad. Y María está prácticamente ya cumpliendo su función al estar en unión con la divinidad. Y María está teniendo conciencia de todo lo que la divinidad quiere de ella y todo lo que ella puede hacer, tanto para la divinidad, para su hijo y para todo el resto de hermanos de su hijo que somos nosotros. Sí. Y dice, y como castigo al adversario. Y recuerda aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y el linaje de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú acecharás su talón. María es segunda después de Cristo en la contemplación y complacencia del eterno pensamiento, lleno de gozo al mirar la perfección de estos sus hijos amados. El primero, hijo por naturaleza; la segunda, hija por adopción. La multitud incalculable de los hijos del hombre tendrán dos únicos vivientes, en los cuales el Padre pudo encontrar siempre sus satisfacciones. Únicamente dos almas sobre las cuales posar la mirada, deleitándose por su perpetua virginidad de toda relación con la culpa hereditaria y voluntaria: Jesús y María. Bueno, ¿qué podemos comentar de esto? O sea, Dios se complace en María. O sea, Dios, esto es algo que quizá nunca ha cruzado por nuestra mente. Si la obra maestra de Dios es el hombre en la creación, el hombre es el punto culminante de todo. Entonces, y el hombre tuvo un principio en el tiempo, o sea, no importa hace cuántos años, pero tuvo un principio, y Dios es eterno. Entonces la pregunta lógica es decir, ¿cuánta eternidad, no tiempo, eternidad, pasó Dios sin su obra maestra? Sí, no, pues yo creo que siempre la tuvo. Siempre la ha tenido, porque en Dios todo es un eterno presente. Por lo tanto, toda la humanidad, toda la creación, todo lo que Jesús hizo en este mundo, la redención, la santificación, todo está presente en Dios en un acto único y en un eterno presente. Dentro de esa eternidad, dentro de ese conjunto de seres que Dios tiene ya con Él, el primogénito de todo es su propia humanidad, que es Jesús. Sí. O sea, Jesús es el primero. Recordemos las palabras de San Pablo. Él es el primogénito de toda la creación. Pero la segunda, o sea, como estaba ya la idea de aquella humanidad, pero que debía tener un principio en el tiempo y que debía hermanarse con nosotros, era necesario que la segunda creación de Dios fuera la madre de su propio hijo. Y esa es María. ¿Y en qué dotes le habrá dado Dios para poder llegar a ser la madre de su hijo? Su madre, su propia madre, porque es la madre de Dios, del Dios hombre, ¿no? Todo lo grande, todo lo excelso que Dios
tiene para gozarse él, para tener su complacencia en el cielo, la debe poner en María porque ahí va a estar él. Y Dios por decoro no puede prescindir de todo lo que goza en el cielo, por lo tanto lo tiene que poner en María. Y por eso dice, es la complacencia de Dios está en ella. Y una complacencia desde toda la eternidad, no una complacencia desde que María aparece. Dios nunca ha estado solo. Sí, ¿no? Dios nunca ha tenido que esperar por algo. Lo tiene todo en presente. Nosotros somos los que, como vivimos en el tiempo, tenemos que ir poco a poco descubriendo las obras de Dios, pero que obras de Dios que ya están en la eternidad. No, y desde donde estamos no entendemos que el Verbo se hizo carne. De esa carne salió la carne de María, pero la carne del Verbo salió de María. Así es. No podemos entender. Es muy complicado, o sea, entenderlo en el sentido así humano. Pero si lo entendemos desde la teología de María, vamos a ver que es totalmente explicable. Y desde la teología de María y desde el punto en donde vive el eterno, que es la eternidad, ese eterno presente. Para hacer capaz a María de poder concebir en ella al hombre Dios, era necesario que el hombre Dios fuera concebido en ella y que ella fuera concebido en él, en sus actos, en su vida. O sea, María es concebida en él, para que después él pueda ser concebido en María. Pero ahora María ya tiene prácticamente todo lo necesario para que él pueda ser concebido en María. Por eso le dice a Luisa que es un solo eslabón con María. Así es. O sea, es una misma vida, es todo igual, porque en ese punto está, ¿no? ¿Y qué decir después para hablar de nosotros con la relación con María? Y mejor no nos metemos. Pero es enorme, ¿no? Entonces, es segunda después de Cristo en la contemplación y complacencia del eterno pensamiento. O sea, el eterno pensamiento, la divinidad, contemplaba a María y se complacía en esa criatura, en esa contemplación, porque se estaba viendo a él mismo. A su imagen y semejanza. Así es. Seguimos. Luego dice, es segunda después de Cristo en perfección. Y es segunda en perfección natural y sobrenatural al Hijo de Dios y suyo, quien es infinito, como Dios, en toda perfección. De hecho, con calma. Sí. Es infinito. Jesús, o sea, dice, es segunda en perfección natural y sobrenatural al Hijo de Dios y suyo, quien es infinito, Dios, como Dios en toda perfección. O sea, la segunda que abarca esa perfección inalcanzable de Dios es María. No habrá otro que pueda llegar tan alto como ella, ¿no? De hecho, todas las perfecciones se reducen a dos grandes series. Perfecciones naturales, las que se refieren a la perfección del alma y del cuerpo, y perfecciones sobrenaturales, gracia santificante, virtudes infusas, dones del Espíritu Santo, carismas. En Cristo, todos estos dones alcanzan la suprema perfección. Pero después de Cristo, la más cercana, la más semejante a Él, es precisamente su madre. Bueno, creo que en términos generales, para esta explicación que nos da aquí tanto María Valtorta como Roschini, sacado de sus escritos, él nos pone las perfecciones sobrenaturales,
como la posesión de la gracia santificante. Y con ella, bueno, todo lo que viene junto con ella, ¿no? Que es sabiduría, o sea, los dones del Espíritu Santo. Pero se queda ahí. O sea, se queda ahí porque no tiene todavía la información que se tiene a través de la revelación de Jesús en Luisa Picarreta. Porque entonces esto se va al superlativo, porque allá está teniendo no los dones, no las cosas, no sé si decir secundarias, sino la misma vida, que ahí es el momento en que la segundogénita, María, se iguala al primogénito, que es Jesús, porque desde el punto de vista humano tiene la misma vida que le es conferida por la habitación de la divinidad en ellos. Entonces ellos forman un solo eslabón de vida, teniendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entre ellos. Sí. Luego dice, es segunda después de Cristo en la redención. Es segunda en redención porque siendo la corredentora, colocada inmediatamente después del Redentor, quien es ejemplo para todos aquellos que quieran completar con su propio padecimiento lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Como más adelante veremos, la Virgen ha estado íntimamente asociada no únicamente a la persona del Redentor como madre de él, sino también en la obra del Redentor, tanto al llevarla a cabo como al aplicarla individualmente a toda la humanidad. Es por esto que en la redención del género humano se ubica inmediatamente después del Redentor y ocupa el segundo lugar. Ella es el modelo para todos los que, a su modo, quieren ser corredentores de sus hermanos, quienes también son miembros del místico cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Uh-huh. María es segunda después de Cristo en la resurrección. Es segunda en la resurrección porque aunque estaba sujeta al dolor por ser corredentora, no era merecedora de la muerte común a los hombres, debido tanto al privilegio de ser inmaculada como de su maternidad divina. Por esto su muerte, si puede llamarse muerte, la separación de un alma del cuerpo, no por enfermedad, sino por éxtasis supremo. No experimentó sepulcro ni corrupción, sino inmediata reunión del cuerpo llevado por los ángeles al cielo con el espíritu embelesado a la presencia del eterno trino amor. ¿Qué nos dice? Aquí hay muchas personas que insisten en que María tuvo que haber muerto igual que Jesús, que tuvo que compartir con Jesús también la muerte. Pero aquí dice que no era merecedora porque ella no llevó en sí los pecados. Exacto, o sea, no tuvo pecado original, por lo tanto no hubo separación de todo lo que Dios había dado al hombre en su inicio, vida divina y voluntad divina. En la muerte entra como consecuencia, no es tanto el castigo, sino consecuencia de la pérdida de los dones preternaturales y sobrenaturales. Y los pierde porque se pierde la unión con la divina voluntad y con la vida divina. Entonces María no era merecedora de esa consecuencia, porque María, viviendo en la divina voluntad, ella no tenía forma de poder morir, porque en su vida, fundida con su vida, estaba la vida de su Hijo, fundida la vida de la divinidad y fundida la divina voluntad. Para que María hubiera podido morir, así en el sentido estricto, tenía que haberse separado la vida divina de la vida humana, la voluntad divina
de la voluntad humana, y entonces María no solo hubiera muerto físicamente, sino también hubiera muerto espiritualmente, porque ahí hubiera pasado lo que pasó con Adán, o sea, al separarse, y María hubiera quedado privada de la gracia. Entonces, definitivamente, eso no es así. Que María no quería ser de semejante de su hijo. Bueno, ese es un pensamiento muy romántico, muy bonito, pero en términos generales entender que la voluntad de María era la misma voluntad de la divinidad. Por lo tanto, lo que la divinidad quería, lo quería María. Lo que la divinidad hacía, María lo participaba junto con la divinidad. Así que no podemos hablar de una diferencia de opiniones en ellos, porque estaríamos equiparando el cielo a la tierra. Estaríamos poniendo la parte divina junto con la parte humana, y eso definitivamente no es posible. María no murió. Y si hubiera muerto, aparte de todo lo que hemos dicho, Dios hubiera sido injusto, porque hubiera dado una consecuencia o un castigo, como lo quieran ver, a alguien que no lo merecía. Y eso va contra la perfección de los atributos divinos. Y la perfección de la justicia divina es darle a cada uno lo que cada uno merece. Así que no. ¿Sí? Sí. Seguimos. Dice, segunda, después de Cristo, por amor eterno. Segunda, por amor eterno de Dios uno y trino, que después de haberse amado desde la eternidad y por toda la eternidad en sus tres personas, amó a la que habría sido su hija, esposa y Madre Santísima. La clave, la suprema razón de toda especial grandeza, de toda la singular perfección de María Santísima, debe buscarse en el amor único que Dios uno y trino tuvo por ella desde la eternidad. La Santísima Trinidad, sobre todas las cosas, se ama infinitamente a sí misma. Este es su primer amor. Pero después de amarse a sí misma, la Santísima Trinidad ha amado, antes que a cualquier otro, a María. Este es su segundo amor. La razón de este segundo amor de la Santísima Trinidad se encuentra en el hecho de que cada una de las tres personas veía en ella, el Padre su futura hija predilecta, el Hijo veía en ella su futura Madre amadísima, y el Espíritu Santo veía en ella su futura esposa inmaculada. Y en proporción de este único, especialísimo amor, se le otorgaron a la Virgen los dones decretados por las majestuosas personas de la Santísima Trinidad. Por esto, con razón, se le aplica a la Virgen lo que está escrito de la sabiduría en el capítulo 8 del libro de los Proverbios. Qué maravilla, o sea, en realidad qué cosa tan grandiosa. Si analizamos exactamente el papel de María con las tres divinas personas, o sea, se vuelve hija, se vuelve madre y se vuelve esposa. Pensar en un Dios trino, un Dios tan grande así, que tenga esa relación igualita que como nosotros la podemos imaginar, primero como hija, pero hija predilecta, hija segundogénita con Cristo, por lo tanto con el mismo amor que el Padre tiene por su Hijo, por su primogénito, primera cosa. Ese amor la hace ser hija predilecta de Él, y como no hay falla en ella, no hay nunca un rompimiento con su voluntad, ese amor nunca viene a menos. Por lo tanto, María tiene ese amor, incluso yo diría, me atrevería yo a decir, superior al que tuvo por la humanidad de Jesús. Porque Jesús se vuelve pecado. Jesús, aunque nunca cometió pecado,
pero se vuelve pecado porque toma el pecado de todos. Y entonces, si vemos esto, la divinidad ante aquel espectáculo de la humanidad de su Hijo primogénito, pero cubierto con el pecado de toda la familia humana, ahora el amor que tiene ahí es menor que el amor que tiene por María. No sé qué opinen, pero en las horas de la pasión dictadas a Luisa Picarreta, Jesús dice: Padre, sé que ante tus ojos soy, no me acuerdo la palabra que usa, pero es terrible, soy pecado ante ti, pero recuerda que soy tu hijo. O sea, como decir, es que ahorita me estás viendo con ojos de justicia, no con los ojos del amor. ¿Sí? Y María nunca tuvo esa parte. Entonces a María este amor, esta visión de Dios con ella, nunca se interrumpió. ¿Sí? Y luego dice Jesús: ven y lee las glorias de ella en el libro del sabio Salomón. Dios me tuvo consigo al inicio de sus obras, desde el principio, antes de la creación. Desde eterno fui establecida, al principio, antes que la tierra fuese hecha. No existían todavía los abismos, y yo ya estaba concebida. Todavía no brotaban las fuentes de las aguas, ni los montes eran levantados en su pesada masa, ni las colinas eran collares bajo el sol, cuando yo ya era concebida. ¿Qué nos está afirmando? Que ya estaba pensada por Dios desde toda la eternidad. Así es. La vida de una criatura empieza en la mente de Dios. ¿Sí? Ahora llegará un momento en que esa idea de Dios se materialice, se haga realidad, pero esa criatura ya está en la mente de Dios. Dios todavía no había hecho la tierra, los ríos ni las bases del mundo, cuando yo ya era. Cuando preparaba los cielos estaba yo presente, cuando con ley inmutable señaló los límites del abismo, cuando colocó firmemente la bóveda celeste y suspendió las fuentes de las aguas, cuando fijaba el mar sus confines y daba leyes a las aguas, cuando dictaba leyes a las aguas de no rebasar sus orillas, cuando colocaba los cimientos de la tierra. Yo estaba con él a ordenar todas las cosas. En la gloria siempre jugueteaba en presencia de Dios continuamente, jugueteaba en el universo. Esto, bueno, es enorme. A ver, ¿seguimos? Añade Jesús: habéis aplicado estas afirmaciones a la sabiduría, pero hablan de ella, la Madre Bella, la Santa Madre, la Virgen Madre de la Sabiduría. Sabiduría que soy yo que te estoy hablando. He querido que escribieses estos versículos de este fundamental libro, porque habla de ella, y para que fuese contemplado y conocido el consuelo y la gloria de Dios, la razón de su constante, perfecta, íntima delicia de Dios uno y trino que os gobierna y ama, y que del hombre tiene tantas razones de tristeza, para que se conozca la razón por la cual perpetuó a la raza humana, aun cuando, a la primera prueba, mereció ser destruida, para que se conozca la razón del perdón que habéis alcanzado. O sea que dijo que en María se crea el perdón de Dios. Que eso nos lo dice también en Luisa, ¿no? Sí. O sea, nos lo aclara y nos dice que María es en donde se crea ese perdón. Lo que dice es muy claro. Dice, para que se conozca la razón por la cual perpetuó la raza humana, aun cuando a la primera prueba mereció ser destruida, Sí. la raza humana. ¿Sí? Para que se conozca la razón del perdón que habéis alcanzado. La razón del perdón es María. Sí. Y es increíble que tanta gente no la toma en cuenta. Así es. Bueno,
Luego nos brincamos hasta acá, que dice, Jesús, hablando a la vidente, ha querido exponer también las razones por las cuales Dios tenía a María. Al inicio de sus obras, desde el principio, antes que fuese hecha la tierra. Estas razones son 4. 4 razones, ¿sí? 4 razones por las cuales Dios desde toda la eternidad tiene a María con él, ¿sí? A ver, la Primera razón, para que fuese contemplado el consuelo y la gloria de Dios. Por esto María fue la primera y más grande alegría, la primera y más grande satisfacción para Dios después de Cristo. Segunda razón, para que se conociese la razón de la constante, perfecta, íntima delicia de este Dios uno y trino que os gobierna y ama y que del hombre recibe tantos motivos de tristeza. María, después de Cristo, fue la más grande delicia de Dios. Delicia constante, perfecta, íntima. Constante porque es sin interrupción. Perfecta porque es sin el mínimo defecto. Íntima porque no es superficial. María fue un motivo tal de delicia para Dios que compensó los muchos motivos de tristeza que ha tenido del hombre. Bueno. Tercera razón, porque María fue la razón por la cual Dios perpetuó la raza humana, aun cuando, a la primera prueba, la del paraíso terrenal, mereció ser destruida. Por esto la humanidad es deudora de la Virgen, por no haber sido destruida después de la culpa, como lo había merecido. El amor de María compensó a Dios en abundancia por el desamor de todos los otros hombres. Aquí sí vale la pena, o sea, referirlos a una lectura de los escritos del Libro del Cielo de Luisa Picarreta, que sería el 4 de febrero de 1934, donde Jesús habla exactamente de esto, pero desde la perspectiva de la divina voluntad, ¿no? Dice Jesús, tener a María que amase a Dios, valía la pena crear al hombre, dejarlo vivir y decretar su perdón, para tener a la Virgen Bella, la Virgen Santa, la Virgen Inmaculada, la Virgen Enamorada, la Hija Amada, la Madre Purísima, la Esposa Amorosa. ¿Qué tanto quisiera María? Que todo un Dios decide venir a este mundo a sufrir y a morir, cosas total y absolutamente en contra de su propia naturaleza. Dios impasible y Dios inmortal. Renuncia a eso y en su humanidad se somete a la pasibilidad, o sea, al sufrimiento, y se somete a la muerte para tener a María. O sea que la redención se la debemos a María. Todo lo del reino de la divina voluntad, o sea, ese restituir a la criatura al punto de origen, se lo debemos a María. ¿Qué decir? O sea, perdón, pero es increíble lo que estamos escuchando, y sobre todo la figura de María se engrandece de una manera enorme, ¿sí? Sí, pues no existiríamos sin ella. Y nada de lo que podemos anhelar, nada de lo que podemos lograr, nada de lo que podemos disfrutar está ajeno a María. Todo se lo debemos a ella. ¿Seguimos? Mucho os ha dado Dios, y más os habría dado con tal de tener a la criatura de sus delicias, el sol de su sol, la flor de su jardín. Y mucho os continúa dando por ella, a petición de ella, para alegría de ella, porque su felicidad desemboca en la gloria de Dios, y aumenta los resplandores que llenan de destellos, de luz, la gran luz del paraíso. Y cada destello es una gracia al universo, a la raza del hombre, a los mismos bienaventurados, que reaccionan con un resplandeciente coro de aleluya,
cada vez que se hace presente el milagro divino, creado por deseo de Dios uno y trino, para ver la resplandeciente sonrisa de felicidad de la Virgen. Cuarta razón, para que fuera conocido que María es la razón del perdón que habéis obtenido, además de haber sido la razón que movió a Dios a evitar la destrucción de la humanidad que mereció por la culpa. La Virgen fue también la razón del perdón, concedido a la humanidad culpable. Y luego dice Jesús, la mente suprema que todo sabe, antes que el hombre existiese, sabía que el hombre por sí mismo sería ladrón y homicida. Pero puesto que la bondad eterna no tiene límites en su bondad, antes que la culpa se cometiese, pensó en el medio para anular la culpa. El medio, yo, el verbo. El instrumento para hacer del medio un instrumento actuante, María. Y la Virgen fue creada en el pensamiento sublime de Dios. Esto es una pregunta que se han hecho muchos y también religiosos, sacerdotes, de que si Dios sabía que alguien se iba a condenar, que alguien iba a fallar, ¿por qué lo creó? Ujú. Es una respuesta muy, muy difícil de poder ponerla sobre la mesa, pero aquí lo pone de una manera muy sencillita, María. Porque si Dios hubiera decretado la destrucción de la humanidad, no hubiera llegado María. Si Dios decretase no crear a las personas que se iban a condenar o a las personas malas, entonces la redención no hubiera tenido sentido. ¿Sí? Sí. O sea, no hubiera habido necesidad de redención y por lo tanto, o sea, no hubiera habido eso. Esto tomado en cuenta por las acciones del hombre. Tendría que haber habido redención por el pecado original. O sea, pero la magnitud del sufrimiento no hubiera alcanzado esta proporción. Sí. En fin, yo creo que una de las cosas que debemos tener siempre en mente es María. María es el fundamento de todo lo que Dios ha hecho. Y es el fundamento de todo lo que nosotros podemos recibir de Dios. Entonces, aunque Adán no hubiera pecado, de todos modos habría venido María a la tierra. Ya Claro. estaba decretado. Sí, o sea, eso está decretado desde toda la eternidad. Jesús, es que el punto de la creación, esto es discutible, pero a través de los escritos de Luisa Picarreta entendemos que el punto de toda la creación es el reino de Dios en la tierra. Algo que no hemos todavía como aferrado. Todo fue creado para establecer el reino de Cristo en la tierra. En todo lo que Dios ha hecho, creación, ahora redención y santificación, lleva esa finalidad, una finalidad que no se ha cumplido. El reino de Dios no está todavía en la tierra. Están ¿cómo diríamos? El preámbulo, está la antesala del reino de Dios, porque la salvación era necesaria para poder llegar al reino. No podía establecer su reino en criaturas manchadas por el pecado original, en criaturas que no tuvieran acceso a esa parte divina que Dios había comunicado y que sin ella no hubiéramos podido tener en nosotros la vida divina. ¿Sí? Dice, Seguimos. todas las cosas han sido creadas por mí, Hijo amado del Padre, pero yo debía ser cuerpo además de espíritu, carne para salvar la carne, carne para sublimar la carne, llevándola al cielo muchos siglos antes de la hora. Porque el cuerpo habitado por el Espíritu es la obra maestra de Dios, y para ella ha sido hecho el cielo. Para tener cuerpo tenía necesidad de una madre. Para ser Dios tenía necesidad que el Padre fuese Dios.
Entonces Dios creó a su esposa, y viendo al error y mirando al sin error, le dijo: ven a mí, tú que cancelas la amargura de la desobediencia humana, de la fornicación humana con Satanás y de la ingratitud humana. Contigo tomaré la revancha contra Satanás. Silba, oh Satanás, tu odio mientras ella nace. Esta niña te ha vencido. Antes que tú fueses el rebelde, el tortuoso, el corruptor, ya eras el vencido y ella tu vencedora. Nada más hay que leer en María Valtorta, claro, el momento del nacimiento de María. ¿Así lo recuerdan? Una tormenta tremenda, como no había habido otra, que hasta dicen: ¿qué estará pasando? Que Satanás está tan desatado, tan desesperado. Era el nacimiento de la persona que iba a ser la madre del Verbo, la madre de Dios en la tierra, y iba a ser la que lo iba a vencer. María, tabernáculo de la Santísima Trinidad desde la eternidad. Dice el padre Roschini: desde la eternidad María se encuentra no solo en la mente suprema, sino también en el corazón de la Santísima Trinidad y participa de su poder, su sabiduría y el amor. El 24 de octubre de 1947, la vidente, o sea María Valtorta, ve el símbolo de lo que es María en Dios, en el incandescente triángulo de la Santísima Trinidad en la cual está María. Esto en Luisa también se ve. Luisa, Jesús la lleva a una fiesta que va a haber en el cielo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que es la fiesta de la Asunción, es un 15 de agosto. Y describe Luisa que todo estaba preparado. Claro, es una alegoría, pero se entiende. Todo estaba preparado, todos los ángeles, los bienaventurados, todo. Y en el cielo había una luz inmensa, una luz que ella sabe que es la Trinidad. Pero María no está. Y de repente se da cuenta que solamente viendo a través de esa luz está María. Lo cual quiere decir que María está dentro de ese fuego enorme que es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En el incandescente triángulo. Un triángulo, tres personas, incandescente de amor divino. Ahí adentro está María. Y escribe María Valtorta: la voz del Eterno Padre dice: así es María en nosotros. Comprendan los expertos en teología lo que esta visión quiere decir, todo lo que está comprendido en ella sobre el poder y saber de María, a la cual todo el amor se dona y toda la sabiduría se revela. Todo el amor se dona, no se le dona. O sea, el amor es un acto donde todo Dios se dona a María. Y toda la sabiduría se revela, y todo el poder se digna concederle. Listo. Amigos, creo que este ha sido un programa, desde nuestro punto de vista, bellísimo. Sí. No sé qué les haya parecido, pero realmente queda uno muy, no sé, con un sabor muy agradable, muy agradable, de ir conociendo poco a poco a través de la humanidad, a través de María Valtorta, a nuestra Madre Santísima. Ojalá y que esto ayude a tener un concepto, una conciencia más clara de quién es ella. Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo. Bueno, eso nos vemos. Nos ven y no puedo decir ni los oímos. Los leemos. Los leemos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.